Hola, buenos días. Mi nombre es Jerónimo Vidal Cárdenas. Soy ingeniero químico y voy a apoyarles en las clases de química y ecología. Dada la situación en la que estamos viviendo, este será el medio por el que estaremos trabajando. Vengo con la intención de ayudarles, de apoyarles en estas materias y espero que sea de utilidad para ustedes. Mi compromiso es echarle muchas ganas para que ustedes puedan concluir su cuatrimestre y continuar con sus estudios. Espero que su compromiso sea mayor aún y que le echen suficientes ganas para que lo puedan aprovechar y les pueda servir para su próximo año escolar. Bien, iniciamos con la primera clase. Esta es una clase de repaso, una clase de algo que ustedes ya conocen, que ya saben, pero que no lo marca el temario, y es importante una recordada, una refrescada de estos conceptos. El tema es un poquito amplio, posiblemente nos llevemos 2-3 clases para terminar lo que es el tema completamente, pero sí vale la pena dar una repasada. Voy a tratar de ser breve y va a haber algunos conceptos que iremos definiendo, iremos repasando, otros conceptos que vamos a dar por hecho de que ya los conocen, que ya lo saben, pero que de alguna manera los repasaremos. Muy bien, pues iniciamos y el tema es átomos. Y vamos a iniciar entonces con lo que es átomo. El átomo lo vamos a definir como una parte de la materia, la parte más pequeña de la materia que conserva las características, pero que ya no se puede dividir. Por lo tanto, el átomo es una cantidad muy pequeña de la materia, tan pequeña que prácticamente es invisible. No se puede ver a simple vista. Esta idea del átomo surgió desde hace aproximadamente 23 siglos, es decir, desde el año 370 antes de Cristo. Este fue el año en el que aproximadamente se empezó a definir el átomo. Justo con esa definición, precisamente por un gran filósofo griego y atomista griego, Demócrito. Esta idea quedó plasmada de esa manera y durante muchísimos años quedó ahí. Aproximadamente en el año de 1809, 1810, es decir, 2000 años después, se retomó por John Dalton, físico y químico inglés, y retomó esta idea del átomo y concluyó justamente que era eso, una cantidad de materia muy pequeña, muy pequeña. Pero es tan pequeña que, como les digo, no se puede dividir. Por lo tanto, difícil de medirse. Los físicos y los químicos
utilizan las medidas pequeñas que son los Armstrong. Un Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros. Una cantidad también muy pequeña, y estas son las unidades que utilizan para medir los átomos, los diámetros o los radios atómicos. Muy bien. En la actualidad se conocen 118, decimos que el átomo es una parte de la materia, pero materia vamos a definirla como todo lo que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa. Por ejemplo, una casa, un coche, un árbol, una piedra, una persona, un trozo de madera, un trozo de metal. Todo eso es materia. Pero si observamos todo eso que es materia, podemos ver que es materia de diferentes cosas. Esto es lo que da origen precisamente a todas las sustancias que conocemos en la actualidad. Y esas sustancias que conocemos en la actualidad son precisamente lo que conocemos como elementos químicos. Y hoy en día, los elementos químicos que existen, que hay o que están reportados son 118 que están reportados y están concentrados y contenidos en una tabla que es la llamada tabla periódica. Bien, el átomo también se define como una partícula eléctricamente neutra. Esto quiere decir que el átomo tiene cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas, y que el número de esas cargas eléctricas positivas son igual a las cargas eléctricas negativas. Esas cargas, las cargas positivas son igual a las cargas negativas. Por eso es que es eléctricamente neutro. Pero estas cargas positivas tienen un nombre y se llaman protones. Y estas cargas negativas también tienen un nombre y se llaman electrones. Esto quiere decir que en cualquier átomo el número de protones es igual al número de electrones. Y esas dos partículas, tanto electrones y protones, son dos partículas que se han logrado descubrir en el transcurso del avance de la química. Pero también tiene otra partícula más, que son neutrones. Vamos a poner una tablita, y en esta tablita vamos a poner esas partículas del átomo con otras características. Entonces tenemos partícula símbolo masa expresada en kilogramos y carga eléctrica. Entonces tenemos protón. Su símbolo es una P. Su masa en kilogramos es 1.673 por 10 a la menos 27
kilogramos y su carga eléctrica es positiva. También tenemos el neutrón, que su símbolo es N. Su masa es casi parecida al protón, ligeramente mayor, 1.675 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y carga eléctrica no tiene, cero, por eso es neutrón, porque es neutra. Y otra carga más, que es el electrón. El electrón se representa con la letra E, negativo, o a veces beta negativo. Cualquiera de las dos presentaciones es el electrón. Y la masa del electrón es más pequeña todavía que estas. Es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y su carga eléctrica es negativa. Estas son las tres partículas del átomo. Otra cosa importante que necesitamos saber es dónde están concentradas estas cargas. El protón y el neutrón están en el núcleo, en la parte central del átomo. Núcleo es la parte central. Ahí están concentradas las cargas positivas y las cargas neutras, es decir, los protones y los neutrones. Y los electrones están girando alrededor del átomo, como un sistema solar en miniatura. A ver, en un sistema solar está el Sol en el centro y girando alrededor de él están los planetas: Mercurio, el más cercano al Sol, Venus, Tierra, Marte, etc. Así, de una manera similar, están los electrones girando alrededor del núcleo. El núcleo en la parte central, después en una órbita unos electrones, en otra órbita otros, en otra órbita otros, en otra órbita otros. Esas órbitas se les llama niveles energéticos. Posteriormente lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Pero quiero mencionarles otro concepto que es importante para los físicos y los químicos, que es muy difícil medir o pesar un átomo dadas las cantidades tan pequeñas que se tienen tanto de los electrones como de los protones. Idearon una unidad diferente a esta y le llamaron UMA. Voy a borrar esto. UMA. Y UMA quiere decir unidad de masa atómica. Esta fue una unidad que idearon ellos para poder medir o pesar esos átomos. Y a esta UMA también le dieron una cantidad de masa. Y esta UMA tiene una masa de 1.6606 por 10 a la menos 27 kilogramos. Estas son las unidades que usaron los químicos para hacerlo más sencillo. Entonces, también otro de los conceptos importantes dentro del átomo es el número atómico. Número atómico. Número atómico se representa con la letra Z. Z. Así se representa el número atómico.
Y este número atómico no es más que el número de cargas positivas que hay en el átomo o el número de cargas negativas, ya que dijimos que es igual, por eso es eléctricamente neutro. Entonces el número atómico es el número de protones y también igual al número de electrones y se representa con la letra Z. Otro concepto más es masa atómica. Masa atómica, la mayoría de los libros la representan con la letra A. Y la masa atómica es la masa total del átomo. Esta masa atómica A es igual al número de protones más el número de neutrones. N, entonces A es igual a Z más N, donde Z es el número de protones y N el número de neutrones. Como en el núcleo están concentrados los protones y los neutrones, y estas partículas son casi 2000 veces más pesadas que los electrones, se considera que la masa atómica es la suma de esas dos partículas, precisamente, protones más neutrones. Y se cree que en este núcleo representa el 99.9% de la masa total del átomo. Ahorita haremos algunos ejemplos para poder verificarlo y poder entenderlo. Otro concepto que es importante tener es el concepto de ion. Voy a borrar. Y vamos a definir ion. Un ion lo definimos como un átomo o un grupo de átomos cargados eléctricamente. Pero si están cargados eléctricamente, pueden estar cargados de forma positiva o pueden estar cargados de forma negativa. Cuando el ion está cargado de manera positiva, se le llama catión. Pero cuando el ion está cargado de manera negativa, se le llama anión. Por lo tanto, tenemos aniones o cationes. Aniones y cationes. Átomos cargados positivamente o átomos cargados negativamente. Otro concepto más que es importante saber o conocer es isótopo. Isótopo. Un isótopo es un átomo de un mismo elemento que tiene el mismo número atómico, pero que tiene diferente masa atómica. Es decir, que todos los isótopos tienen el mismo número de electrones y protones, pero diferente número de neutrones. Y esos neutrones es la diferencia precisamente entre uno y otro. Repito, un isótopo es un átomo de un mismo elemento que tiene el mismo número atómico, pero diferente masa atómica. Por ejemplo, se los voy a poner con un dibujito. El hidrógeno normal
El hidrógeno normal tiene su núcleo, vamos a decir que ese es su núcleo, y ahí en el núcleo tenemos un protón, una carga positiva, solo una carga positiva, y alrededor de él tenemos un electrón. Este es hidrógeno H, un protón, un electrón. Es el hidrógeno normal. Pero este hidrógeno tiene dos isótopos. Otro que tiene el núcleo, ahí tiene un protón, pero también tiene un neutrón y girando en él un electrón. Un protón, un electrón. Un protón, un electrón, pero esta parte tiene además un neutrón. Este se llama deuterio. Tienen el mismo número atómico, porque tienen el mismo número de cargas positivas, que son los protones, 1 y 1. Tienen el mismo número de cargas negativas, que son los electrones, 1 y 1. Pero en este deuterio tiene un neutrón de más. Ese neutrón de más le da más peso, por lo tanto, este deuterio es doblemente pesado comparado con el hidrógeno. Por lo tanto, este deuterio es un isótopo del hidrógeno. Y tenemos otro isótopo más. Aquí tenemos el núcleo. Este tiene dos neutrones en su núcleo. Un protón y un electrón. Y este se llama tritio. También tiene un protón y un electrón, pero este tiene dos neutrones. Un protón y un electrón, pero con un neutrón. Y este un protón y un electrón sin neutrones. Todos el mismo número atómico. Todos Z igual a 1, Z igual a 1, Z igual a 1. Porque tienen un protón, también porque tienen un electrón. Pero la masa de este A es 1. Solamente dijimos que la masa del núcleo, como nada más tiene un protón, 1. Este tiene un protón y un neutrón, por lo tanto la masa de este será 2. Y este tiene dos neutrones y un protón, por lo tanto la masa de este será 3. Y este tritio es 3 veces más pesado que el hidrógeno y un poco más pesado que el deuterio. Estos son los isótopos. Entonces, repitiendo nuevamente, isótopo son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico, pero diferente masa atómica. Lo voy a borrar. Vamos a comentar ahora algo sobre la tabla periódica. La tabla periódica es una tablita formada por dos grupos, un grupo A y un grupo B. Y cada grupo formado por 8 subgrupos. Del A tenemos el 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, hasta el 8A. Y del B también tenemos el 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, hasta el 8B. Entonces, una tabla formada por dos grupos, un grupo A, un grupo B,
cada grupo subdividido en 8 subgrupos. Además, tiene 7 periodos. 7 periodos son las líneas horizontales. Los grupos son verticales, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y los periodos de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. A los del grupo A se les llama elementos representativos y a los del grupo B elementos de transición. En la tabla periódica tenemos mucha información. Algunos de los datos que tenemos en la tabla periódica son el elemento, donde normalmente está representado por su símbolo químico, las valencias con las que trabaja, su número atómico, su masa atómica, su radio atómico, su configuración electrónica. Son algunos de los elementos. Pero, ¿cómo están determinados estos pesos atómicos o masas atómicas? Bueno, estos pesos atómicos o masas atómicas están representados por los promedios de cada elemento que existe en la naturaleza. Y dependiendo de la abundancia de cada uno de ellos, ya que la mayoría de los elementos tienen isótopos. Acabamos de ver el concepto de isótopos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño problema, solo para ver cómo se hace el cálculo de lo que tenemos representado en la tabla periódica. Se los voy a poner un ejemplo y dice más o menos lo siguiente. Por medio de un análisis espectroscópico de masas, se determina que el cobre, Cu es su símbolo, se encuentra en 2 formas de isótopos, cobre 63 y cobre 65, y que se tiene de cobre 63 un 69.4% de abundancia. Nos preguntan, con estos datos, calcular el peso atómico del cobre. Voy a anotar los datos y vamos a ver entonces. Cobre natural. Formado por 2 isótopos. Cobre y cobre. Cu, es su símbolo químico. Cu. Cobre 63, que tiene una masa de 62. 62.93 UMA, y cobre 65, que tiene una masa de 64.93 UMA. Y además del cobre 63 nos dice que contiene 69.4%. Esta es la abundancia. Entonces, miren, para resolver este problema, si tenemos 2 isótopos, en este caso cobre 63 y cobre 65, y nos dicen que del cobre 63 tenemos el 69.4% de abundancia, lo que nos resta para completar el 100% es lo que tenemos de abundancia del cobre 65. Entonces de este tenemos 69.4, nos falta 30.6. Entonces de este debemos de tener el 30.6% de abundancia.
30.6% de abundancia. Y con esos datos vamos a calcular el peso atómico del cobre. Entonces vamos a tomar una base de 100, ya que nos están dando porcentaje, es decir, por cada 100. Entonces base 100 átomos. Yo quiero calcular el peso atómico solo de uno, el cobre. Entonces decimos, cobre natural va a estar formado. El porcentaje de 1 es 69.4 por su masa atómica, 62.93, más el porcentaje del otro, 30.6, por su masa atómica, que es 64.93. Esto es dividido entre 100 para que nos dé la masa de un solo átomo. Estos datos nos dan lo siguiente. Esto va a ser igual a 4.367.342 más 1986.858, y todo esto sobre 100. La suma de estos dos me va a dar 6.354.2, todo sobre 100. Y al dividirlo entre 100 equivale a pasar el punto decimal 2 veces hacia la izquierda. Por lo tanto, el cobre natural, su peso será de 63.542 UMAS. Y este será el peso atómico calculado del cobre natural de acuerdo con estos datos. Si nosotros consultamos la tabla periódica, vamos a ver que en la tabla periódica este peso atómico que reportan es muy similar a este que acabamos de calcular. Pudiera ser que haya pequeñas diferencias por las cantidades que usaron ellos cuando hicieron este cálculo. Con esto vamos a concluir la primera clase. Aquí lo vamos a dejar. Anoten las cosas que no entiendan. Nuestra clase por video podamos aclarar esos pequeños detalles. En la próxima continuaremos viendo el átomo. Me despido. Hasta la próxima. Que tengan buen día. Hagan sus anotaciones para poder aclarar los detalles o las dudas que tengan con respecto a esto. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.